obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y quiero hacer un paréntesis acá. Primero, para explicarte quién eran los Gálatas. Los Gálatas era una comunidad no judía, eran gentiles. Pablo era un hombre nacido judío, criado en la secta más estricta de guardar la ley en el judaísmo, los fariseos. Él, Pablo, conoció a Jesucristo resucitado. Él no caminó con Jesucristo encarnado, sino que Cristo resucitado se le reveló cuando él iba persiguiendo la iglesia, porque él pensaba que los cristianos eran malos. Él pensaba que los cristianos eran herejes. Él pensaba que los cristianos eran lo peor que le había pasado a la tierra. Y él los perseguía para matarlos, porque ellos estaban esperando un Mesías distinto a Jesucristo. Estaban esperando un Mesías que viniera a acabar con todos sus enemigos en ese momento del Imperio Romano, que los acabara y los liberara del yugo de la esclavitud. Pero no esperaban un Cristo como el que vino en ese momento, pero que era un Cristo que totalmente cumplía las profecías escritas en Isaías, en Malaquías, en los Salmos, y todo lo que hablaba la Biblia. Este mismo Cristo que ellos no quisieron reconocer en ese momento cumplía todas estas profecías. Entonces, Pablo recibió el encargo de Dios de ir a llevar el evangelio a los no judíos, a los que no conocían la Torá, a los que no conocían los profetas, a los que no conocían los salmos. Este Pablo fue a llevarle, recibió el encargo de llevar el evangelio a los no creyentes. Ellos no conocían la ley de Moisés, no conocían la circuncisión, no conocían el sabbat, el día de reposo, ellos no conocían nada de ello. Y Jesucristo, y Cristo mandó a Pablo a predicar a ellos, y les dice allí en este versículo: ustedes iban por buen camino en este momento. ¿Quién los fascinó? Yo quiero hablar de esta palabra fascinación. En el griego es igual a hablar embrujamiento. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los veló? ¿Quién les hizo ese vaho de encantamiento? Así, esta palabra fascinación en el griego, Pablo les decía eso. ¿Quién los embrujó? ¿Por qué ustedes ahora no están obedeciendo a la verdad? Ellos comenzaron obedeciendo la verdad. Ellos comenzaron con una fe correcta, pero luego ya no estaban en esa fe. Y es importante entenderlo, porque eso pasa en este tiempo. Y está pasando a muchas personas. Y el objetivo de este mensaje es que no te pase a ti, que no me pase a mí, sino que permanezcamos en ese evangelio verdadero. Y mira el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira lo que estaba pasando en ese momento. Ellos habían recibido el evangelio de Jesucristo resucitado. Jesucristo que había muerto en la cruz por nosotros y que había resucitado al tercer día. El evangelio que tú y yo creemos. Y ellos estaban ahora guardando las obras de la ley de Moisés. Ellos estaban ahora añadiendo a la fe que Pablo les había predicado, que tenían que guardar el sábado, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar todos los preceptos y estatutos de la ley de Moisés que están escritos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero Pablo les explicó y les recriminaba: ustedes recibieron el Espíritu Santo. Y ellos tenían la manifestación del Espíritu Santo y milagros sucedían entre ellos de una forma poderosa. Y antes de que escucharan de la ley de Moisés, ya lo habían hecho, pero en este momento ya estaban abrazando la ley de Moisés, buscando su justificación a través de la ley de Moisés. Y allí Pablo les exhorta y les dice esta pregunta que los cuestiona: ¿por qué están buscando su justificación a través de la ley? Si Cristo fue el que nos justificó con su sangre, Él fue el que pagó por nosotros. Él ya pagó, nosotros no debemos nada. Él nos hizo justos. Cristo con su sangre nos limpia y nos hizo justos. Ese es el evangelio. Esa es la gracia de Dios, el regalo inmerecido, porque gracia significa regalo inmerecido. Y ellos, allí para poder entender mejor esto, si tú puedes leer Gálatas luego, en el capítulo anterior, tú ves cómo venían judíos cuando ellos recibieron el evangelio,
cuando los de Galacia recibieron la verdad de Jesucristo y fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, Dios hacía milagros poderosos, entre ellos el Espíritu Santo, vinieron gente de Jerusalén, gente que nació en el judaísmo, gente que conocía a los apóstoles del Cristo encarnado, a los apóstoles que la Biblia conoce, los 12 apóstoles, que vivieron con el Jesús encarnado, los 3 años que él tuvo de ministerio, los 3 años y medio de ministerio, ese tiempo ellos vivieron con el Jesús encarnado. Y ellos estaban en Jerusalén dirigiendo la iglesia, así, predicando el evangelio y enseñando las cosas que Cristo les enseñó a ellos. Pablo recibió todo eso a través de revelación, a través de la oración. Cristo le enseñó a él directamente todas las cosas. Y eso tú puedes verlo ahí en Gálatas, la historia, como Pablo revela y cuenta cómo fue su vida y cómo conoció al Señor Jesús y lo que hizo en relación con los apóstoles. Y venían de Jerusalén estos hombres que querían ayudar a los Gálatas, pero traían el evangelio corrupto, un evangelio basado en obras. Y esta es la primera falsificación del evangelio. Miren, es bastante sutil y parece algo bueno, pero es una falsificación del evangelio. Y por eso es tan importante tratar de yo explicarlo hoy de una forma clara. Porque estos nuevos creyentes recibieron el Espíritu Santo sin guardar la ley. Y por eso Pablo le recriminaba: ¿usted recibió el Espíritu Santo por la ley o por el oír con fe? Oír con fe, el evangelio, la palabra de Dios, es por fe. Porque la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Entonces, allí Pablo lo aclara. Y si tú miras el capítulo 2, el capítulo anterior a Gálatas 3, el capítulo 2, el versículo 16, allí vas a encontrar un resumen de lo que Pablo quería transmitirles a los Gálatas. Mira, Gálatas 2:16, léelo conmigo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, de Moisés, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Jesucristo fue el fin de la ley, pero no es el fin de que se acabó la ley, no. Es el fin de la justificación a través de la ley. Porque los judíos por cultura guardan la ley, pero la ley no justifica ahora. La única forma de ser justificados es a través de Jesucristo. La ley se convirtió en una costumbre para los judíos, para los que son judíos de nacimiento. Es su cultura, pero trascendió, ya salió del marco de justificación. La única forma en que un hombre en la tierra sea justificado por la fe de Jesucristo. No hay nadie que pueda entrar al cielo si no es por Jesucristo. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto lo he repetido muchas veces porque la gracia se ha malinterpretado y los creyentes han salido de la verdad del evangelio para ir a la ley. Y uno ve ahora cristianos que comenzaron en un buen camino, ahora están aprendiendo todas las culturas hebreas, judías. El problema no es que lo aprendan porque es un buen conocimiento, el problema es que quieran justificarse con ello, porque están invalidando la obra de Cristo. Estarían diciendo: no, que hizo Jesucristo en la cruz no fue suficiente para salvarme. Estarían menospreciando la obra de la cruz. Y esto no es aceptable. Lo que hizo Jesucristo es totalmente suficiente para salvarnos. Lo que hizo Jesucristo en la cruz es lo único necesario y vital para entrar al cielo. Y quiero que lo entiendas hoy y lo transmito hoy con vehemencia, porque es importante que nosotros confiemos en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Cuando hablamos de que confíe en Dios, lo primero que tenemos que confiar es que confiemos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Confiemos en que Él ya nos limpió, en que Él pagó por nosotros, que Él pagó el castigo de nuestro pecado y nos justificó. Él ya no tenemos deuda. Confiemos en la obra de la cruz. Por eso el versículo 3 de allí de Gálatas, para que sigamos en esta hilaridad de la primera falsificación del evangelio. Mira lo que dice el versículo 3 de Gálatas. Y quiero poner aquí un concepto que va a ser fuerte, pero es necesario. Dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es una declaración muy profunda, porque las personas que parecen religiosas
que se dan golpes de pecho, que oran y ayunan y todo, si quieren justificarse haciendo eso, son carnales. Pablo lo dice ahí, ¿van a acabar en la carne? Tú te conviertes en carnal cuando quieres justificarte con tus obras. Cuando tú por ti mismo quieres ser justo ante Dios. Y si lo sacamos y lo traemos al contexto de Colombia, muy pocos en Colombia conocemos la ley de Moisés. Y si la conocemos, muchos no la practicamos porque entendemos que nuestra justificación no es por la ley, sino porque fuimos justificados por lo que hizo Jesucristo. Pero sí podemos tener un espíritu fariseico cuando nos creemos justificados, cuando oramos, ayunamos, leemos la Biblia y somos justos. Creemos que somos justos por eso. Allí somos carnales. Mira qué difícil es este concepto y que pido al Espíritu Santo que traiga revelación y me dé la claridad para poder explicarlo, transmitirlo a tu vida y que también venga una revelación a ti para poder entender esto. Porque no estoy diciendo que no hay que ayunar, que no hay que leer la Biblia, que no hay que buscar a Dios. Eso hay que hacerlo. Pero eso no nos hace justos. Lo único que nos hace justos es la sangre de Cristo. Ese es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Por eso, si tú te crees justo, y si tú respondes a la pregunta de ¿tú eres justo? Sí, porque soy buena gente. Eres un carnal. Y me refiero a carnal a las mismas obras de la carne que Gálatas habla en Gálatas 5. Yo quiero que vayas conmigo allá a Gálatas 5, versículo 19 al 21, porque allí en Gálatas 5, 19 al 21 dice, manifiestas son las obras de la carne, y te las voy a leer. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pablo, en el versículo 3, está diciendo, el que quiere buscar su propia justicia y el que se está autojustificando con sus obras, es igual que el que comete estas obras. Y por eso es tan profundo este mensaje. Y por eso este mensaje tiene que llegar a lo profundo de tu corazón. Por eso este mensaje tiene que trascender tu vida. Este mensaje es algo que tú debes entender con todo tu corazón. Ahora mira, otra falsificación del evangelio. Otra falsificación del evangelio. Y la vamos a ver en Judas. Quiero que vayas conmigo al libro de Judas. El libro de Judas es el último libro antes de Apocalipsis. O sea, tú encuentras Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y el anterior es una hoja. Judas, una hojita. Yo quiero que tú lo busques allí conmigo, el libro de Judas. Es solo un capítulo. Y este capítulo está hablando sobre algo que es otra forma en que se falsifica el evangelio. Otra forma en que nosotros tenemos que cuidarnos de no caer allí en estos tiempos peligrosos. Y mira allí en Judas, versículo 3 y 4. Judas, versículo 3 y 4 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bueno, aquí está diciendo que esto es un tema ardiente, esto no es un tema de pasividad y no es un tema ay, no discutamos para no entrar en controversias. No, él dice aquí, ardientemente defiendan la fe. No le den a esto un lugar secundario, porque esto es primordial para la vida. La eternidad y la salvación es primordial. Es lo primero que tú debes garantizar en esta tierra. Y tener la fe correcta para ser salvo. Porque si tú te dejas permear por un evangelio falso, tu salvación está en juego. Tu eternidad está en juego. Porque te estarías creyendo mentiras. Y la única verdad que tú debes creer es la palabra de Dios, entendiéndola en su contexto, en su sumatoria. Y por eso con responsabilidad te hablo hoy esto. Y entonces dice, contiendan ardientemente con vehemencia por la fe, porque
Porque mira lo que dice más adelante el versículo 2. Porque algunos hombres han entrado encubierta, perdón, el versículo 4 de Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. El otro extremo son los que conviertan en libertinaje la libertad de Jesús. Nosotros tenemos una libertad de no andar bajo la ley de Moisés. Pero hay algunos que se han ido al otro extremo a convertir en libertinaje y a creer que Dios es un Dios alcahuete, que porque nos ama va a tolerar toda clase de pecado y que vivamos una vida como nos parezca y nos vengan ganas. Y esto se llama libertinaje. Y es algo que debemos ardientemente y con vehemencia atacar y defender la fe correcta y la fe sana. Hay personas que creen que Dios es amor y que por eso Dios no castiga. Pero la misma Biblia dice en Hebreos que Dios al que ama disciplina y que castiga al hijo que toma, a la persona que toma por hijo. Porque Dios es un Dios que quiere que vivamos la vida como Él la vive. Porque Él está vivo, Él resucitó. Así que nosotros debemos entender que cada persona, que cada cristiano le va a dar cuentas a Dios. Sí, la Biblia habla de que nosotros, en los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Pero sí vamos a ir a juicio. Y vamos a ir a juicio por las obras que hayamos hecho, buenas o malas. Pero ya no es un juicio de condenación, es un juicio de galardón. Es un juicio de ganancia o de pérdida. Y tú debes entender que vamos a ir al tribunal de Cristo para ser juzgados por todo lo que nosotros hagamos, bueno o malo, en ganancia o en pérdida de galardones. Y lo que ahora tenemos que hacer es ir por nuestro galardón, por un buen galardón. Y para tener un buen galardón tenemos que caminar como Él anduvo. Pero esa gracia de la que hablamos, es para caminar como Él anduvo. La persona religiosa, hablando de la primera falsificación del evangelio, esa persona religiosa tiene el poder de caminar con Dios por el Espíritu Santo. Nosotros ya guardamos la ley porque el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos da la fuerza para dejar de hacer lo malo. Pero el religioso cree que es su fuerza y que es su mérito. Cuando nosotros entendemos que es la sangre de Cristo nos limpia para que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas y nos permita vivir una vida como la de Jesús, sabemos que no es nuestra fuerza. No es nuestra fuerza. Pero entender que viene el Espíritu Santo para que vivamos la vida como Jesús y no para andar en libertinaje, en concupiscencias, para andar dándole rienda suelta a nuestros deseos pasionales. Porque aunque nosotros creemos en Cristo y amamos a Dios, nuestra carne débil desea hacer lo malo. Todos los días tenemos esa lucha. No eres tú solo, yo también lo tengo. Hay que crucificar nuestra carne, no hay que obedecer nuestra carne en sus deseos inmorales, porque nuestra carne pide pecado. Pero Cristo nos da el poder para crucificar la carne y vivir una vida como aquel anduvo, pero con una libertad gloriosa. Cuando tú le dices no al pecado, recibes la vida de Cristo, recibes el gozo de Dios, recibes la fuerza de Dios, recibes la pasión de Dios. Cuando tú le dices no al pecado, tu vida se transforma porque tú andas en paz y en gozo. Así tengas problemas, tú tienes paz, tranquilidad. Por el Espíritu Santo que te llena, el Espíritu de santidad te llena. Y tú de pronto, claro, el cuerpo te está pidiendo pecado, tu carne, cualquiera que sea el pecado, no me interesa saberlo. Todos tenemos una lucha con pecado, no hay ninguno que se salve. Unos tendrán problemas con el dinero, otros tendrán problemas con las mujeres, otros tendrán problemas con la lengua, otros tendrán problemas con la incredulidad, otros tendrán problemas con el juego, bueno, cualquier clase de pecado. Pero cuando tú crucificas tu carne, el Espíritu Santo te llena y vives la vida plena de Dios y sientes la libertad del Espíritu Santo. Es algo que yo no te lo puedo describir con palabras. Eso tienes que experimentarlo. Tienes que vivir la vida de Dios. Y por eso hoy yo quiero que tú recibas esta palabra, que tú entiendas lo que dice el versículo 12 y 16 de Judas, 12 al 16 de Judas para terminar. Quiero leértelo rápidamente.
¿Cómo son estas personas que viven en libertinaje? Mira, estos son machas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: de aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que han pecado, que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Así que esa es la otra parte del evangelio, el otro plagio, el otro falso evangelio. Y nosotros debemos ser celosos en ese sentido, porque son tiempos peligrosos. Yo tengo que confesar, yo fui un fariseo. Yo, cuando conocí al Señor Jesucristo, Dios me transformó de una. Eso fue un cambio de la noche a la mañana. De una, yo tomé las cosas de Dios con mucha vehemencia, con mucho amor, pero esto me llevó a un orgullo espiritual. Me llevó a creer que era mi fuerza. Y yo señalaba, y yo juzgaba y criticaba a los hermanos cristianos que estaban en debilidades. Y yo viví eso. Resulté sumergido en cosas iguales o peores que las que criticaban ellos. Porque ahí se cumple lo que enseña Lucas 18. Jesucristo habló ahí del fariseo y el publicano que iban a orar al templo. Y el fariseo le dijo una cosa, una lista de cosas que no hacía y otras que sí hacía para autojustificarse. Dice la Biblia que él hablaba consigo mismo, no hablaba con Dios. Y estaba consigo mismo diciendo: Señor, gracias porque no soy como este pecador, como estos adúlteros. Yo no traiciono a mi mujer. Señor, gracias porque yo guardo la ley. Señor, gracias porque diezmo, porque yo honro a mis padres. Gracias, Señor. Entonces tenía un listado de cosas malas que no hacía y de cosas buenas que se hacía, autojustificándose. Mientras que el publicano estaba aparte dándose golpes en el pecho diciendo: Señor, perdóname, soy pecador. Ni siquiera se levantaba su cabeza hacia arriba porque él reconocía que tenía problemas. Todos los cristianos, todos, líderes, pastores, hombres ungidos, tienen lucha con su carne. Ninguno se escapa. El que diga lo contrario es un mentiroso. Y por más de que luchemos por no pecar, pecamos. De pronto ya no son los mismos pecados de antes, pero pecamos. Y siendo sinceros, necesitamos la misericordia de Dios y todos los días era la sangre de Cristo para que nos limpie. Y dijo el Señor, salió justificado el publicano antes que el fariseo. El plagio del evangelio. Por eso necesitamos andar en una dimensión nueva. Necesitamos andar prudentemente, vigilantes, sin estar señalando y juzgando, con misericordia, ayudando a los que están afligidos, ayudando a los que tienen debilidad, mirando cómo los ayudamos con ojos de misericordia, sabiendo que nosotros mismos somos débiles y que estamos firmes es por su gracia, por su poder. Si nosotros estamos firmes es porque nos ha guardado en la fe. Si Él se alejara un poquito de nosotros, iríamos corriendo a sumergirnos en el pecado. Por eso el Señor nos guarda a nosotros para que seamos buen testimonio. Es su gracia, es su amor, su misericordia. Y eso nos hace ver con nuevos ojos a las personas, a todas las personas. Así que hoy yo quiero desatar una palabra de fe. Porque Pablo le dijo: ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? Dios, ¿cómo hizo maravillas entre ustedes? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Y yo anhelo maravillas entre nosotros, entre la comunidad de mi medicina, anhelo maravillas como las que han venido sucediendo, los milagros que hemos provocado a través de la fe, porque nosotros podemos provocar los milagros cuando le creemos a Dios,
cuando nos acercamos a Él confiadamente. Podemos provocar que la mano de Dios se manifieste en nuestras vidas. Podemos provocar que la grandeza de Él inunde nuestro ser, que nuestra vida rebose de su amor, de su espíritu, que es el mayor regalo, su espíritu. De pronto tú no puedes tener muchas cosas materiales, pero si tienes el Espíritu Santo, eres rico, eres rica, eres multimillonario, porque es más valioso esa paz, ese amor, esa tranquilidad que te da el Espíritu de Dios, esa confianza que tú sabes que nada te va a faltar, porque el Dios Altísimo está contigo. Y ese Espíritu, ¿cómo se recibe? Al oír con fe. Así que activa hoy tu fe. Activemos nuestra fe hoy, porque el Señor nos dice en su palabra que somos sus hijos, que somos un especial tesoro, que Él nos guarda como la niña de sus ojos, que el que pelee contra ti, sin Dios lo hará. Eso dice el Señor, que Él es nuestro escudo, nuestra retaguardia, que Él derramó su sangre para hacernos su casa. Ahora tú eres casa de Dios. Recibe el Espíritu nuevamente hoy. Recibe una nueva llenura del Espíritu de Dios. Somos casa de Dios. Él habita dentro de nosotros. Recibe esto con fe, porque la sangre de Jesús pagó y limpió. Y su Espíritu hoy está renovando tu vida. Y vas a poder ver que ya vas a ser libre. Vas a poder dejar el cigarrillo. Vas a poder dejar las malas palabras. Vas a poder dejar la pornografía. Vas a poder dejar todo esto que te limita, te frena. Porque el pecado es un engaño que trata de llenar tu vida, pero a la vez te destruye. El engaño del pecado. Y vas a poder decir no. Y cuando digas no, entonces la unción, la fuerza del Espíritu Santo, la libertad del Espíritu de Dios va a llenar tu vida. Porque donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad. Y vas a descubrir la libertad, la verdadera libertad. La libertad de Dios, que es la libertad para caminar como Él caminó. No ser esclavo de ningún pecado. Él nos hace libres, nos saca de la esclavitud. No hay nada más rico que levantarte en la mañana y darle gracias a tu Padre y tener tus cuentas claras con Él. Y decirle, Padre, gracias, porque es tu poder en mí el que me hace estar firme. Y es la manifestación de Dios en tu vida que está proveyendo tu casa, está colocando milagros financieros en tu cuenta bancaria, en tu mesa allí. En tus cajones, en tu casa vas a encontrar dinero puesto del cielo para tu vida. En el nombre de Jesús lo decreto, lo desato sobre tu vida. Porque aunque no has podido trabajar, porque aunque te has esforzado y no te han recibido, el Señor es tu guardador. Nada te va a faltar. Y Él lo enseña. Mira las aves de los cielos. Mira las aves de los cielos. Ellas no trabajan, no hilan. Mira los lirios, no hilan. Y ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y los pájaros nunca les falta comida, Dios los alimenta. Si Dios nos alimenta a nosotros, valemos mucho más que ellos. Recibe la gracia. Pero Dios también te va a dar la gracia para montar una empresa. Dios te va a dar la habilidad y la sabiduría para que des empleo, para que seas influyente, para que seas un empresario vigoroso, fuerte, próspero, que dé la gloria a Dios y que ayude a los necesitados. Recibe la gracia de Dios. Recibe en tu mente diseños del cielo. Diseños del cielo veo aterrizando en tu mente. Y vas a poner en obra esos diseños y te van a comprar y te van a pedir y te van a pedir. Se van a enamorar de esos diseños. Son diseños del cielo que vienen a tu vida. Recíbelos en el nombre de Jesús. La gloria de Dios se está manifestando poderosamente. El Espíritu Santo está sanando. Veo una pierna sanada, un dolor de pierna desaparece en el nombre de Jesús. Un dolor, algo así como en la parte exterior de la pierna, el Señor está sanando allí en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús, recíbelo. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Veo rejuvenecimiento en nuestras vidas. El Señor está dando fuerza, largura. El Señor está añadiendo años a tu vida. Años para glorificar a Dios. Años para extender al reino. Años para ser embajador de los cielos en la tierra.
Y puertas se te van a abrir y Dios te va a llevar a lugares que tú no imaginabas ni habías pensado. Y van a honrarte por causa del Dios que habita en ti. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Recibe la bendición. Lo mejor de la tierra, el vino y el trigo viene para nosotros. No es tarde, no es tarde. Los tiempos de Dios son perfectos. No es tarde. Dios te rejuvenece, Dios te añade vida, Dios te da salud. Tendrás más fuerza que los jóvenes, tendrás más vigor que los que tienen menos edad que tú. Porque el Señor te da la fuerza, de Él proviene la vida. Los recursos no terminarán porque Dios multiplica. Él hace brotar aguas de los sequedales, ríos del desierto. Nada nos va a faltar en el nombre de Jesús. Hay bendición en tu vida. Camina hacia adelante mirando a tu Padre, que eres dueño del oro y la plata. No hagas los planes mirando tu bolsillo. Haz los planes mirando los bolsillos de tu Padre, porque están disponibles para ti. Y cuando necesites, Él va a hacer un desembolso directamente a tu vida. Para proveer la visión que Él coloca en tu corazón. Visiones del cielo vienen para ti. El plan de Dios es revelado a tu vida para que camines en Él. Y provisión viene para esa visión en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Haz correr este video. Vamos a publicarlo. Haz correr este video. Públicalo en tus redes sociales, públicalo en tu Facebook. Necesitamos hacer que en este momento la palabra de Dios se magnifique. Dios se va a mover como nunca antes se había movido en la tierra. Milagros asombrosos, majestuosos, poderosos, portentosos están desatándose en este momento y nosotros somos los protagonistas. A través de nosotros van a suceder. Así que cree en grande, espera en grande, porque Dios es grande. Te bendigo. Hasta la próxima.